Cápsula palamita número 19. La energía divina, manifestación de lo supraesencial por encima y más allá de la esencia. Vamos a retomar el ejemplo de los lentes ópticos que vimos al final de la cápsula número 18. Decíamos que mis lentes ópticos son algo más que este marco con dos cristales que llevo puesto. Su realidad no es solo eso. Su realidad no solo es la existencia de algo que posee una determinada estructura material. Su realidad más auténtica o verdadera es la capacidad que posee de mejorar nuestra visión. Si analizamos esto, nos damos cuenta que hay una esencia material que tiene una actividad. Esa actividad aparentemente pasiva, ya que si uno observa los lentes, no parece que estuvieran haciendo algo. Esa actividad, la realiza modificando la trayectoria de la energía lumínica que recibimos de las cosas que nos rodean antes de inmutar nuestros ojos. En términos filosóficos diríamos que hay un ente cuya esencia posee un modo de actuar que emana de la naturaleza misma de esa esencia. Si pasamos de este artefacto inorgánico, diseñado y construido por nosotros conforme a las leyes de la naturaleza, a un ser orgánico que nos viene dado, como son las plantas o los animales, resulta más fácil darse cuenta de cuál es la esencia propia de cada especie y cuál es su actividad. La esencia nos permite distinguir una especie de otra. No importa cuáles sean las diversas razas de perros que tengamos delante de nosotros, la especie canina se distingue claramente de la felina, de la equina, de la bovina y por supuesto de las especies vegetales. Nosotros tenemos una constitución esencial, cuerpo y alma, que nos permite desarrollar actividades tanto en el nivel del cuerpo propiamente tal, como en el de la psiquis y lo espiritual. Una de las actividades más propiamente humanas es conocer la realidad que nos rodea y el conocernos a nosotros mismos. Respecto de esto último, la conciencia juega un papel fundamental. Gracias a esta conciencia es que nuestro intelecto es capaz de superarse a sí mismo para alcanzar el nivel espiritual. Podríamos llamar supraesencial a esta superación, puesto que es capaz de conectar nuestra naturaleza material con el orden espiritual. Pero la superación supraesencial emana de nuestra propia naturaleza porque hemos sido creados con esa potencialidad. Y como hemos venido explicando en diversas cápsulas, se produce una conexión de carácter energético con la divinidad, puesto que de ella emanan sus energías divinas increadas con las cuales resonamos, captando esa luz increada que nos ilumina y vivifica. En esta conexión energética está la clave de nuestra deificación. Quisiera que visualicemos mentalmente el siguiente experimento. En una habitación oscura encendemos una vela y observamos la luz que emite su llama. La intensidad lumínica será la que normalmente apreciamos cada vez que encendemos una vela de esas características. La vela está consumiendo el oxígeno del aire que la rodea. Pero ¿qué ocurre si nosotros inyectamos más oxígeno en la habitación? La llama de la vela comienza a arder irradiando luz de mayor intensidad. No cambió la naturaleza de la vela. Ocurre que se conectó a una fuente de energía mayor, a una mayor concentración de oxígeno, resultando potenciada su actividad. Análogamente, nosotros desplegamos una actividad cotidiana. Sin embargo, nuestra naturaleza puede funcionar con una actividad potenciada por las energías divinas increadas, razón por la cual nuestra naturaleza se deifica, crece espiritualmente y puede obrar en un nivel superior. Esta potenciación de las energías divinas increadas sobre la actividad humana explica que algunos santos alcancen tal grado de deificación que son capaces de realizar cosas extraordinarias, curaciones, visiones de espíritu, anticipaciones del futuro, etc.,
irradiando una luminosidad personal y una paz interior que contagia nuestro ser. Emiten tal energía que quienes han tenido la bendita oportunidad de estar junto a alguna santa o algún santo pueden decir lo que han experimentado en todo su ser. Estas experiencias místicas no son alucinaciones, son reales y estamos en condiciones de vivirlas porque tenemos una naturaleza capaz de hacerlo. Normalmente nuestras potencialidades no se hallan desplegadas al 100%, pero pueden estarlo si se está abierto de corazón hacia la luz divina que vivifica nuestra vida e ilumina nuestro entendimiento. Aquí entra en juego algo propio del ser humano, su libertad. Sin la libre disposición a recibir la gracia divina, la deificación no funciona. La libertad no solo supone decisión para hacer lo que se quiera, sino también cierta limitación a obrar solo lo que me conviene en orden a la deificación, lo cual implica hacer renuncias y sacrificios. Pero esto acrecienta la voluntad, al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo de su ejercitación. La libertad puede entenderse como una energía espiritual que poseemos para fortalecer nuestra personalidad y por tanto nuestras actividades. La libertad es lo que nos caracteriza como persona. San Gregorio Palamas atribuye a la realización de nuestras actividades una libertad que es posible solo porque el acto mismo que realizamos no es la implantación de alguna regla. Se trata de la autonomía de nuestros actos respecto de cualquier ley, tanto así que incluso somos libres de cumplir o no con la ley divina, con las consecuencias que se derivan de ello. La autonomía del acto respecto de la ley es el principio que siempre distinguió al cristianismo del judaísmo. Leemos en San Marcos 2:27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Un acto se decide en lo que en griego se denomina autexoisia, que podríamos traducir como libre autoridad, aunque es más conocida la expresión libre albedrío. El Hijo se encarna y el Espíritu Santo se manifiesta, ambos libremente, precisamente con libre autoridad, porque cada una de esas dos personas divinas constituyen para sí la autoridad que decide libremente respecto de esos actos. Pero lo mismo sucede con cada uno de nosotros cuando nos disponemos a llevar a cabo una decisión que hemos tomado. Nos constituimos en autoridad que decide libremente cada uno de sus actos. Pero atención, ¿cómo puede ser libre la capacidad de decisión que tiene un ser finito como nosotros, si el ser infinito e inmortal que es Dios no retrae su propia omnipotencia, concediendo al hombre la posibilidad de asumir la libre autoridad de decidir sus actos? Este es precisamente el núcleo del misterio cristiano de la encarnación, según el cual Dios mismo tuvo que hacerse hombre y morir para permitir a los hombres redescubrir el camino hacia la divinidad. Si Dios, omnipotente y omnisciente, no se hubiera limitado o vaciado en la encarnación hasta el punto de aceptar la muerte, no habría ninguna libertad y por tanto ningún mérito en nuestros actos. Actuar no significa cumplir una regla, sino que significa instituirse libremente como autoridad, haciendo de nuestro propio acto un modelo, instituyendo en cierto modo una regla más que adaptarse a criterios preestablecidos. Repito esto porque es importante. Actuar no significa cumplir una regla, sino que significa instituirse libremente como autoridad, haciendo de nuestro propio acto un modelo, en cierto modo instituyendo una regla más que una manera de adaptarse a criterios preestablecidos. Permítame decir que en esto San Gregorio Palamas se anticipó en 5 siglos a los planteamientos del filósofo Kant,
quien en su crítica de la razón práctica indicaba: actúa como si tu comportamiento se convirtiese en una regla universal. La verdad es que respecto de muchas cuestiones filosóficas planteadas posteriormente, San Gregorio Palamas ya había anticipado una solución. Nuestro santo cita las palabras de San Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 22. Dice: ¿tienes tu propia fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En esto consiste precisamente la actividad que en el cristianismo se llama santidad. En torno a este arriesgado concepto de la libertad de nuestros actos, gira la concepción de San Gregorio Palamas respecto de la luz divina. En una experiencia mística, la superación de los límites de lo mental no consiste en que la persona se olvide de sí misma, sino que se hace necesaria cierta disminución de las características individuales para la recepción de la luz divina, pero no se trata de la anulación de estas características. San Gregorio Palamas dice que los santos no aprenden por la disminución de sus características individuales, sino de la unión con la luz que es sobreesencialmente trascendente respecto de todas las cosas. Por tanto, unidos a esta luz, los santos aprenden que ella trasciende las cosas creadas. Pero los santos no obtienen la unión porque la luz sea trascendente, sino que gracias a la unión con la luz aprenden a sustraerse y disminuir sus características individuales. En otras palabras, se produce la deificación no por la disminución entendida como negación o anulación personal, sino que es la deificación la que permite a la persona hacer esta disminución, que le permite sustraerse y salir en éxtasis de sí mismo, no para olvidarse de su ser personal, ni siquiera para superarse en su propia finitud, sino para lograr su deificación, que es un enriquecimiento recibido del ser divino. Por el contrario, Balaam considera que la experiencia de la visión de la luz divina es sólo un tipo de conocimiento. En realidad podemos llamarle conocimiento, pero sólo de modo metafórico, porque se trata de un acto sobreesencial que produce conocimiento, pero que no es en absoluto conocimiento en cuanto tal. Sobre este punto podemos decir que San Gregorio Palamas adhiere implícitamente a la tradición platónica, difiriendo significativamente de la tradición aristotélica, la cual siempre supone que la actividad no es más que una simple manifestación de la esencia. Esta suposición esencialista se halla en la base de la filosofía escolástica y de la ciencia moderna. En cambio, para nuestro santo, la actividad o energía es la manifestación de lo supraesencial por encima y más allá de la esencia de los entes creados. En la próxima cápsula palamita, la número 20, veremos algunos aspectos en los que San Gregorio Palamas profundiza acerca de estos conceptos, así como sobre el conocimiento y la solución de contradicciones.